De nuevo estoy aquí para hablarles de varios conceptos que nos permitirán aprender mucho sobre la salud financiera de tu negocio. ¿Preparadas? Comencemos. En esta lección nos enfocaremos en aprender la importancia de gestionar las finanzas de tu negocio y la función de los registros financieros. Abordaremos términos financieros como ingresos, gastos, ganancias, pérdida, punto de equilibrio, inversión de capital, depreciación, reservas de efectivo, distribución de ganancias y ganancia neta. También evaluaremos la salud financiera de tu negocio utilizando información de los registros financieros y de los indicadores financieros. Para comenzar, me gustaría que reflexionaras sobre cómo estás gestionando las finanzas de tu negocio y de qué forma lo estás haciendo. Quiero que analices la forma como la has llevado durante todo ese tiempo dentro de tu emprendimiento. Si lo estás haciendo de una forma organizada, felicitaciones. Estás haciendo un buen trabajo en la gestión de las finanzas de tu negocio. Por otra parte, si no la estás llevando o la estás llevando de forma insuficiente, es probable que tengas inconvenientes financieros y deberías prestar atención extra a este módulo. Si la estás manejando en ese momento, me gustaría saber un poquito de ti. Preguntas. ¿Cuentas con un presupuesto? ¿Evalúas tus gastos frente a los ingresos? ¿Tus clientes pagan a tiempo? ¿Tus proveedores otorgan créditos? ¿Te pagan un salario? ¿Tienes reserva de efectivo en caso de emergencias? Y por otra parte, para aquellas personas que no llevan estas finanzas al día, les pregunto, ¿cómo han llevado sus ingresos y gastos del negocio en todo este tiempo? ¿Y cuál es el primer paso que piensan dar para empezar a hacer estas finanzas? Te preguntarás, ¿por qué tengo que llevar un presupuesto? ¿Por qué tengo que planificar las finanzas de mi negocio en detalle? Por las siguientes razones. Primero, para prevenir problemas. Segundo, para ganar tiempo, pensar y replantear distintos escenarios económicos. Tercero, para adaptarte a los cambios que te esté llevando la coyuntura. Cuarto, para saber cuánto dinero necesitas dentro del negocio y en qué momento. Y por último, para conseguir que te financien todos tus proyectos dentro del emprendimiento. Hablando de los problemas financieros más comunes, los negocios suelen fracasar por muchas razones, pero dos principales razones por las que fracasan los negocios son el marketing ineficaz y la mala gestión financiera del negocio. Quedarse sin efectivo es un riesgo muy grande que tiene el negocio. Es común que las emprendedoras se encuentren en una situación en la cual tienen muchos clientes y pedidos, sin embargo, no tienen suficiente liquidez para llevar dentro del negocio. Varios problemas podrían contribuir a esta situación. El primer problema que encontramos dentro de estas inconvenientes de planificación financiera es la falta de esta. No elaborar o no usar un presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? Como vimos en la lección anterior, es un plan para establecer los objetivos de ingresos y asignar recursos financieros para diferentes gastos basados en la estrategia de negocios. Otro problema es tener registros contables pobres o nulos. Los registros de entrada y salida de dinero son deficientes o inexistentes. Y aquí hay ciertos inconvenientes a no tener registrados todos los movimientos. El no administrar el flujo de caja también es otro problema dentro de la planificación financiera. No cobrar a tiempo los pagos pendientes de los clientes porque no se tienen registrados y no acumular las reservas de efectivo afectará gravemente la capacidad de pagar a tiempo a suministros, a salarios y las facturas que tenemos pendientes. Otro gran problema que hay entre las emprendedoras es la incapacidad para cumplir con los objetivos de los ingresos y de los gastos. Tener ingresos por debajo del objetivo es un síntoma de que puedes estar haciendo proyecciones de ingresos poco realistas de marketing y publicidad, de tal modo inadecuadas o cobrando precios demasiado bajos. El tener gastos superiores a los ingresos que has tenido o superiores al objetivo que es una consecuencia de subestimar costos y no lograr anticiparlos. O también puedes asumir gastos no relacionados con el negocio, por ejemplo, unas cargas familiares. Otro problema que tenemos dentro del emprendimiento es la falta de fondos, la falta de capital, la subestimación de capital necesario para las operaciones comerciales o el déficit de capital de trabajo debido a una mala gestión financiera y objetivos de ingresos y gastos no realizados. También tenemos el endeudarse de más, que es un ciclo continuo de préstamos para cubrir nuevos pedidos y grandes facturas. También ocurre la falta de financiación o financiación asequible. Esto nos habla de una dificultad para conseguir financiamiento diferente de las entidades financieras o conseguirlos a tasas de intereses muy altas con unos estados financieros que la verdad no son suficientes para adquirir otro tipo de financiamiento.
Luego de ver los problemas más comunes que encontramos dentro de los emprendimientos, tenemos que determinar ahora adecuadamente cuáles son los conceptos dentro de nuestra salud financiera del negocio. Para así administrar mejor nuestras finanzas, tenemos que estar familiarizadas con los términos financieros básicos. Veamos cada uno de ellos como está en la diapositiva. El ingreso. El ingreso es todo dinero que obtienes por la venta de productos y servicios de tus actividades comerciales principales. Recordemos, el ingreso no es ganancia. Los gastos son los costos de los que un negocio incurre para operar. Estos incluyen el costo de mercancía vendida, que sus iniciales son CDMV, o el costo de servicios vendidos, CDSV, para los negocios de servicios, o los costos generales de venta y administración, que son las siglas CGVA. Vamos a diferenciar cada uno de ellos. El CDMV es el costo de las materias primas, productos comerciales y la mano de obra utilizada directamente en la producción de los bienes. El CDSV es el costo de la mano de obra y los materiales de apoyo utilizados en la creación de un negocio de servicios. Por otra parte, los costos de ventas son aquellos costos relacionados a los esfuerzos de venta como publicidad, relaciones públicas, actividades de venta, etc., para vender productos o servicios. Los costos generales y de administración incluyen los costos operacionales como alquiler, servicios públicos, mano de obra, equipamiento, licencias, entre otros, y todos los gastos administrativos generales como permisos, licencias, entre otros. El resultado operativo es la diferencia entre tus ingresos y tus gastos. El dinero restante luego de pagar todos tus costos, incluyendo el costo de mercancía vendida o el costo de servicio vendido o los costos de ventas generales y de administración. Acá tenemos varios casos. Cuando tus ingresos son mayores a tus gastos, obtienes un resultado operativo positivo, es decir, los ingresos son mayores que los gastos. Cuando los gastos son mayores que los ingresos, tenemos una pérdida, lo que es un resultado operativo negativo. Cuando tenemos que los ingresos son iguales a los gastos, tenemos algo que se llama el punto de equilibrio. Por último, la ganancia neta es lo que queda del resultado operativo luego de pagar impuestos y el gasto por intereses de los préstamos. El resultado operativo menos los intereses menos los impuestos. De esta ganancia podemos sacar las ganancias retenidas. Estas las podemos destinar en capital de trabajo, que es el dinero que se separa de la ganancia neta para pagar las operaciones diarias. O lo podemos utilizar como inversión de capital, que es el dinero que se separa de la ganancia neta para comprar o reparar activos como equipos, tecnología, vehículos o propiedades para el negocio. Y la distribución de ganancias es el dinero extraído por los propietarios de la empresa para uso personal, como una unificación de la ganancia que hemos obtenido. Hablemos de los costos y los gastos. Hay muchas formas de ver los costos. Una, en términos de su función, es decir, si están en su producción de forma directa o indirecta, asociados con la creación y la venta del producto o del servicio. Y dos, en términos de su cantidad dentro de la producción, si van dependiendo del volumen de la producción, que es variable, o si no se percibe un cambio en la producción, ya sea los costos fijos, de un periodo a otro. Ya vimos que los gastos de una empresa se dividen en dos grandes tipos o categorías acosos, a saber, que es el costo de mercancía vendida o el costo por el servicio vendido, y los costos generales de venta y administración. Para los negocios pequeños podemos considerar el costo de mercancía vendida o el costo de servicio vendido como los costos variables y los costos de venta generales de administración como los costos fijos. Al ver los tipos de costos y gastos que existen, ¿qué tipos de gastos y costos dicen ustedes que requieren para su negocio? Ahora vamos con el concepto de inversión de capital. Ustedes se preguntarán, ¿qué es? Sencillo. La inversión de capital es ese dinero invertido por el negocio para comprar o reparar activos como equipos, tecnología, vehículos, propiedades o tierras al inicio de un negocio o en la expansión de este. Ahora piensa en tu negocio. ¿Has hecho alguna inversión de capital en algún momento del ciclo del negocio o de tu idea de emprendimiento? ¿Qué tipo de inversiones has realizado de este tipo? Reflexiona y comentamos. Otro elemento importante que debemos tener en cuenta dentro de nuestra empresa es la depreciación de activos, es decir, de la maquinaria o el equipo que tienes dentro de tu emprendimiento.
que es el uso del activo dentro de su vida útil. La depreciación se calcula tomando el costo del activo y dividiéndolo por su vida útil. Se trata como de un gasto que no es en efectivo. Es como el desgaste que tiene la maquinaria así durante todo su tiempo útil. Es una forma de asignar y reservar dinero para reemplazar el activo al final de su vida útil. Por ejemplo, si tenemos una máquina de coser con la que trabajamos en nuestro emprendimiento, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Buscamos cuántos años de vida útil tiene la máquina de coser en sí, por ejemplo, 5 años, y vamos a coger el costo del activo, la máquina de coser, y lo vamos a dividir por los 5 años. Y ahí tenés el valor de depreciación de la máquina de coser. Ahora vamos con el concepto de reservas de efectivo. El efectivo es como el combustible para el negocio. Lo necesitas para mantener a flote el negocio en funcionamiento. Pero ¿cuánto efectivo disponible debe tener una empresa? Las reservas de efectivo son de las mejores alternativas para el financiamiento interno. Las reservas de efectivo son dinero que se separa para cubrir gastos imprevistos y de emergencia, o para cuando los ingresos son muy bajos. ¿Por qué es esencial tener reservas de efectivo dentro de nuestro emprendimiento? Para mantener la cantidad correcta de efectivo disponible útil de varias maneras. ¿Por qué? Porque nos permite seguir pagando las cuentas. Si tenemos reservas suficientes, podemos cumplir con todos los compromisos que hemos adquirido durante el proceso del negocio. Es útil para la valoración de empresas. Te ayuda a tener posibles problemas financieros, pues a cubrir los problemas financieros y a evaluar el valor de tu negocio a efectos fiscales, de un préstamo o de una venta. También te ayuda a superar los ciclos económicos en las buenas y las malas rachas. Cubre tus costos cuando se inicia un nuevo negocio o cuando no se está ganando dinero de forma oportuna. La reserva de efectivo te mantiene a flote de una temporada de baja demanda con pocas ventas o sin ventas. También te ayuda durante la transición de una nueva línea de productos o un nuevo tipo de negocio que estés planteando. También te puede ayudar a realizar un futuro gasto considerable, ya sea de inversión, y te puede preparar en tu negocio en caso de un desastre natural o una coyuntura como la que estamos presentando actualmente. Quiero que se detengan a pensar en su negocio y se pregunten, ¿tengo ganancia o pérdida? ¿De qué forma puedo saberlo? Para conocer acerca de este tema con más detalle, les quiero hablar de los estados financieros. Estas herramientas son útiles porque reflejan la salud y el desempeño financiero de un negocio durante un tiempo determinado. Los estados financieros se crean utilizando información de los diferentes registros financieros. Es claro que todo negocio necesita dinero y un negocio puede tener diferentes objetivos, pero si no es rentable, el negocio no va a sobrevivir. Es muy común que las emprendedoras noten que tienen muchos clientes y pedidos, pero no registran ganancias y que estas pueden ser muy bajas. También pueden sentir que sus registros financieros muestran ganancias, pero que su flujo de caja es muy bajito o incluso negativo. Para ver si una empresa es rentable o no, debemos analizar los ingresos, gastos y entradas de salida de efectivo de la empresa. Por lo tanto, es muy importante tener los siguientes registros financieros: el flujo de caja, el estado de resultados y el balance general. Estando al día con estos registros y reportes financieros, podemos detectar dos situaciones. Podemos estar generando ganancias si los ingresos son mayores a los gastos. Como podemos ver en los bloques, esta situación se presenta cuando el ingreso, que es el dinero que obtienes por la venta de tus bienes, es mayor a los gastos y los costos, dinero que requiero para operar dentro de la empresa, incluyendo todos los costos, el costo de mercancía vendida y los costos generales de venta y administración. Por otra parte, podemos ver que la situación es perjudicial si el ingreso es menor a todos los gastos, inclusive si cubre el costo de mercancía vendida, porque básicamente no quedaría dinero disponible para cubrir los costos generales de venta y de administración, los que en un pequeño negocio resultan siendo los costos fijos, como lo vemos en los otros bloques. Más adelante veremos situaciones detalladas de este mismo tema. Hablemos del punto de equilibrio. Hay un elemento crucial que les quiero explicar y es conocido como el punto de equilibrio PDE, que es el punto por el cual los ingresos cubren exactamente los gastos. Antes de llegar al PDE, el negocio está perdiendo. Más allá de este punto, el negocio puede estar obteniendo ganancias. Aquí debemos tener presente un aspecto importante que vamos a mirar en la gráfica. El costo total es la suma de todos los costos variables y fijos. Los costos fijos, que no cambian con un periodo de tiempo,
o la disminución en la producción o el volumen de ventas. Los costos variables son costos que aumentan y disminuyen según el volumen de producción o de ventas del negocio. Aumentan a medida que aumenta la producción o las ventas y disminuyen a medida que disminuye la producción o las ventas. Mujeres, en el momento de la producción, ¿saben qué cantidad mínima de productos o servicios pueden vender para alcanzar el punto de equilibrio? ¿Han tenido en cuenta todos sus costos, inclusive los costos fijos? Ojo, esto es importante porque muchos de los costos fijos los ejercemos dentro del hogar, donde producimos nuestra unidad de negocio. Ahora hablemos de las condiciones sanas dentro de un negocio. Ya hemos visto cómo se calcula el punto de equilibrio de nuestra empresa. Ahora me gustaría saber, ¿cómo evalúan ustedes la salud de su negocio? Una forma sencilla de evaluar la situación financiera del negocio es comparando los ingresos con los gastos. Recuerden de nuevo que la ganancia bruta es igual a los ingresos menos el costo de mercancía vendida. Y recuerden que si los ingresos son mayores al costo de mercancía vendida más los costos generales de venta y administración, eso significa que tenemos un resultado operativo positivo, es decir, que el negocio es rentable. Además de esto, si los ingresos son mayores al costo de mercancía vendida y al costo de generales, venta y administración, sumado a los gastos por intereses más los impuestos, esto significa que tenemos una ganancia neta. El negocio es saludable y tiene una capacidad de crecimiento. Ahora vamos a observar unas condiciones malsanas. Como podemos ver acá en la diapositiva, encontramos dos situaciones que son perjudiciales para nuestra empresa. Vamos con la primera. Si los ingresos son mayores al costo de mercancía vendida, tenemos ganancia bruta. Sin embargo, si la ganancia bruta es menor a los gastos administrativos y de ventas, entonces el negocio es seriamente malsano. Por otra parte, la segunda situación. Si los ingresos son menores al costo de mercancía vendida o al costo de servicio vendido, entonces el negocio es insostenible, ya que la ganancia bruta es negativa. Es normal cubrir los gastos del negocio utilizando el capital de reserva al comienzo de un negocio. Cuando todavía los ingresos son insuficientes, los gastos exceden a los ingresos. Esto es normal en los primeros meses del emprendimiento. Sin embargo, si los gastos continúan siendo mayores a los ingresos, como emprendedores debemos monitorear y hacer un seguimiento cuidadoso de las operaciones comerciales y los productos y servicios a identificar con serios problemas. Es aquí donde debemos reflexionar. ¿El problema está relacionado con el marketing, con la calidad del producto o con el precio? ¿Estamos cobrando mucho o estamos cobrando muy poco? O entre otros factores. Es importante que las emprendedoras nos demos cuenta de que si tenemos un negocio insostenible, obtener financiamiento adicional no ayudará mucho e incluso puede ser desastroso. Primero te invito a replantear, a reevaluar tu negocio, a evaluarlo y seguirlo como tal y luego buscar unas soluciones externas. Ya conociendo los tipos de situaciones que vemos dentro de la empresa, tenemos o te doy o te planteo dos inquietudes. ¿Qué tipo de condición tiene tu emprendimiento? ¿Una condición sana o una condición malsana? ¿Tienes forma de saber qué tipo de condición tiene tu emprendimiento? ¿Eso cómo se ve? Eso se hace por medio de los seguimientos de los registros y de los reportes financieros. Otra forma de evaluar la salud de tu negocio es mediante el uso de los indicadores financieros, así como hicimos con la salud financiera personal. Hay muchos indicadores financieros y los siguientes son 4 de ellos, que son fáciles de calcular. Primero tenemos la relación gastos-ingresos, que es el que muestra si el emprendimiento como tal está obteniendo ganancias o pérdidas. Si los ingresos son más altos que los gastos, el negocio está obteniendo ganancias. Si los ingresos son menores que los gastos, el negocio está perdiendo. La relación se calcula dividiendo los ingresos por los gastos. Aquí también tenemos lo que son la relación de pasivos y activos, que se evalúa mirando cuántos activos hay dentro del negocio y si se pueden financiar por medio de los pasivos. Se calcula dividiendo los pasivos totales por los activos totales. Recuerda que los activos son lo que todo el negocio tiene, como efectivo, cuentas por cobrar, inventario, maquinaria. Y los pasivos son lo que el negocio debe, como préstamos, cuentas por pagar, etc. Cuanto más baja sea la relación de pasivos y activos, más fuerte es el negocio financieramente. Y cuanto más alta sea la relación pasivos y activos, más débil es el negocio. Una relación superior a 0.6 o al 60% es una relación algo pobre, por ejemplo,
ya que significa que el riesgo de que el negocio no genere suficiente flujo de caja para pagar una deuda. Ese es un ejemplo dentro de una empresa. Lo cual quiere decir que para que haya una relación de activos y pasivos altas, la relación debe ser del 60%. Es decir, que tiene que haber un 60% para responder por todas las obligaciones que tiene la empresa. El siguiente indicador es la relación deuda-ingreso, que muestra cuánto deuda tiene el negocio en comparación a los ingresos, y se usa para determinar si el negocio tiene demasiada deuda o puede tomar otro préstamo. Se calcula dividiendo el pago mensual de cada préstamo por los ingresos mensuales. El pago del préstamo, que es el valor total de la cuota, incluido el monto principal, los intereses y otros costos bancarios, que debe ser inferior al 30% de los ingresos que tiene la empresa. Si la relación está por encima de este porcentaje del 30%, la emprendedora debe generar más ingresos para cubrir la deuda, reestructurar la deuda con otros préstamos más baratos o inyectar mayor capital. Por otra parte, tenemos otro indicador que se llama las reservas de efectivo, que se refiere al dinero que tiene dentro de la empresa para satisfacer las necesidades de financiamiento y de emergencia a corto plazo. Los negocios deben aspirar a tener reservas de menos de 3 a 6 meses para anticipar cualquier situación impredecible que pueda interrumpir el negocio, por ejemplo, la pandemia que estamos presentando en este momento. La relación de reservas de efectivo tiene que ser alta, mayor a ese nivel de tiempo, porque o si no, vamos a tener muchos imprevistos y vamos a tener complicaciones para generar más efectivo dentro de nuestro negocio. Hablemos de los registros financieros. Me imagino que te estarás preguntando, ¿qué son los registros financieros? ¿Qué tipo de registros financieros existen? Y esas y otras preguntas son comunes para aquellas personas que por diferentes motivos decidieron iniciar una nueva empresa o emprendimiento y necesitan conocer esos aspectos para saber si es rentable continuar con esta iniciativa. Ahora mismo te explicaré de manera detallada qué son los registros financieros y cómo utilizarlos. Los registros e informes financieros cuentan la historia de una empresa. Nos proveen de información útil e importante para dirigir y administrar nuestras operaciones comerciales. Los registros financieros nos permiten controlar nuestras finanzas del negocio, los costos reales de los productos o servicios, los precios rentables, la necesidad de materiales o equipamiento, el déficit efectivo de futuras demandas y la cantidad de impuestos a pagar. También nos ayuda a comprender el rendimiento y la condición del negocio, los costos y ventas si van en crecimiento o decrecimiento, si tenemos ganancia o pérdida, o si tenemos productos o servicios que son más o menos rentables, y cómo tenemos nuestros activos y nuestros pasivos. Tomando en cuenta esta información, ¿puedes ver qué otros beneficios podemos obtener dentro de los registros financieros? Te invito a que reflexiones sobre cuáles registros tienes y cuáles puedes aprender o te falta por aprender para realizar este camino y poder detallar de forma más precisa todos los procesos dentro de tu negocio. Los tipos de registros financieros que vamos a ver en esta lección son los básicos 4, los cuales son claves para tener un seguimiento en tu negocio. Estos son el control de ingresos, el control de cuentas por cobrar, el control de ingresos y el control de cuentas por pagar. Vamos con el control de ingresos. Los ingresos son el dinero obtenido de las ventas, productos o servicios de las actividades comerciales principales que tenemos. Es importante recordar que los ingresos no son ganancias. Las ventas se pueden cobrar en efectivo o a crédito. Los montos que se deben a un negocio por parte de sus clientes se denominan cuentas por cobrar. Es importante registrar todas las transacciones de venta utilizando el control de ingresos para que podamos rastrear, monitorear nuestras ventas a efectivo y a crédito. Es importante que registres todos los detalles de venta, el artículo, la cantidad vendida, la fecha de transacción, el nombre del cliente, el valor de la venta y cualquier comentario a tener en cuenta dentro del momento de la transacción. Es importante registrar los siguientes detalles: artículos, el nombre del producto que vendemos, la cantidad vendida, que es el número de productos vendidos al cliente, el precio del producto, aquí registramos el precio por unidad del producto que estamos vendiendo, la fecha de transacción, que es la fecha de venta del producto, el nombre del cliente, el nombre del comprador del producto, el valor total, aquí va el precio y la cantidad de productos comprados. Si es en efectivo, se registra en la casilla de efectivo, y si es en crédito o fiada, se registra dentro de la casilla crédito. El número de recibo. Si manejamos recibos o facturas, registrar el número de ella
en este espacio. La fecha de pago. Aquí va la fecha en la que se realizó la transacción del pago total. Y las observaciones, que son notas para tener en cuenta dentro de la transacción. Es muy importante que el valor de venta se ubique en el valor correspondiente de manera que se especifiquen los términos de venta acordados, es decir, si es efectivo o en crédito. En el caso de una venta a crédito, indica la fecha de vencimiento de pago en la columna de observaciones. Esto quiere decir que la última fecha en la que se cancela la totalidad del producto va dentro de los comentarios u observaciones. Al cobrar el pago de la venta a crédito, tenemos que tener en cuenta que se ingrese en la columna de fecha de pago y el valor de venta recibido en la columna de efectivo correspondiente al terminar la transacción. Luego de esto puedes tachar el valor de venta en la columna de crédito y la fecha de vencimiento de pago en la columna de comentarios para confirmar que se ha recibido el pago. Puedes calcular el total de tus ventas mensuales en efectivo sumando todos los valores de la columna de efectivo. Del mismo modo, podrás sumar la total de ventas a crédito pendientes, es decir, a las cuentas por cobrar, sumando los valores que aún no se han cancelado, ubicados en la columna de crédito. Ten en cuenta que el valor total de las ventas resulta de la suma de las ventas de efectivo y a crédito y se utiliza para preparar el estado de resultados. El valor total de las ventas en efectivo se informa en el flujo de caja, mientras que el total de cuentas por cobrar o el valor de las ventas a crédito pendientes se muestran en el balance general. La siguiente plantilla que les estoy mostrando es el control de cuentas por cobrar, para registrar todas las ventas hechas a crédito o fiadas. Lo encuentras en la plantilla que te estoy mostrando a continuación, donde debes registrar la fecha de transacción, el número de factura, el nombre del cliente, el monto de la deuda, la fecha de vencimiento del pago y el registro de pagos a crédito. La fecha en la que vence el pago según los términos del crédito acordados se registrará en la columna de vencimiento de pago. Cuando se cobre el pago en efectivo por las ventas realizadas bajo crédito, debes de registrarlo en la factura, en la columna pago, e indicar la fecha de pago. Si son varios pagos, registrar cada cuota en su respectiva fecha. Al final de mes, puedes verificar el monto total pagado por los clientes y el monto total pendiente a las ventas de crédito. Ten en cuenta que el valor de cuentas por cobrar se utiliza en el balance general, del cual hablaremos más adelante. Ahora vamos a hablar de los tipos de gastos. Existen diferentes gastos y debemos clasificarlos. Esto nos ayuda a comprender cómo estamos gastando nuestro dinero. El costo de mercancía vendida, como habíamos hablado antes, es el costo de las materias primas, productos comerciales, materiales de apoyo, como el empaquetado y también la mano de obra utilizada en la producción directa de nuestros bienes. El costo de servicio vendido es el costo de mano de obra directa y los materiales utilizados dentro de la actividad de servicio de nuestro negocio. También tenemos otros costos o gastos, que son los gastos de venta, que son a todos relacionados con los esfuerzos de venta como publicidad, relaciones públicas, etc. Y los gastos generales de administración, que son costos relacionados con las operaciones del día a día del negocio, como alquiler, servicios públicos, telecomunicaciones, mano de obra administrativa, mantenimiento de equipos y otros costos como depreciación, gastos por intereses, seguros, etc. Y otros gastos inesperados. Te preguntarás por qué te estoy repitiendo continuamente sobre costos y gastos. Es por la siguiente plantilla, que es la de control de egresos que estamos viendo en la pantalla. Al registrar nuestros gastos es importante dividir los pagos en 4 categorías que corresponden a los de costo de mercancía vendida y a los costos de generales y ventas y administración. Es decir, es importante dividirlos y tenerlos presentes en la siguiente categoría. Tenemos unos gastos por inventario, que son las materias primas, los productos en procesos y los materiales que se utilizan dentro de la producción y los productos terminados de nuestro emprendimiento. Tenemos todos los gastos relacionados con venta, que son costos relacionados con los esfuerzos de marketing, promoción y ventas de los productos y servicios, es decir, anuncios, relaciones públicas, actividades de ventas, redes, etc. También tenemos los gastos por operaciones, tales como alquiler, servicios públicos, mano de obra, equipo, licencias, entre otros, como lo pueden ver diferenciado dentro de la tabla. Los gastos se pueden pagar en efectivo o a crédito. Los montos que debe tener el negocio de los proveedores se denominan cuentas por pagar. Hacer un seguimiento en nuestros gastos nos permite que nuestros egresos tengan mayor movimiento y tengan mayor facilidad para pago.
Es importante registrar minuciosamente cada transacción utilizando el control de egresos. Recuerda, no hay costo demasiado pequeño que no pueda ser contabilizado. Es primordial registrar detalles del gasto, artículo, cantidad comprada, el precio unitario, la fecha de la transacción, el nombre del proveedor, es decir, el vendedor que nos está dando el material o el producto, el valor de compra, si es el pago en efectivo o a crédito, el número de recibo, la fecha de pago y cualquier comentario importante dentro de la transacción. Como mujeres emprendedoras debemos hacer un seguimiento y administrar cuidadosamente nuestras cuentas por pagar. Esos registros nos ayudan a administrar en el momento de nuestros pagos, ya que eso nos afecta a nuestro flujo de caja, el capital de trabajo y nuestra relación con nuestros proveedores. Podemos utilizar un control de cuentas por pagar para rastrear los pagos pendientes que tenemos con nuestros proveedores, ya sea a efectivo o a crédito. Como te había mencionado anteriormente, para entender ese registro, los gastos están divididos en 4 categorías: inventario, ventas, operaciones y otros. Y cada una de esas tiene sus columnas de efectivo y crédito según la forma de pago. Es importante registrar todos los detalles del gasto: los artículos, la cantidad comprada, la fecha de transacción, el nombre de proveedor, el valor de compra, el pago en efectivo o a crédito, el número de recibo, la fecha de pago y cualquier comentario oportuno en el momento de la transacción. Ten en cuenta que el valor del gasto debe colocarse en la columna correspondiente al tipo de gasto y los términos de pago acordados, es decir, si es en efectivo o a crédito. En el caso de una compra a crédito, indica la fecha de vencimiento de pago en la columna de comentarios. Al realizar el pago a crédito, ingresa la fecha en la columna de fecha de pago y el valor real pagado en la columna de efectivo correspondiente. Puedes tachar el valor del gasto en la columna de crédito y la fecha de vencimiento de pago en la columna de comentarios para confirmar que ya se realizó el pago. Puedes calcular el total de tus gastos mensuales de efectivo sumando todas las columnas en las que esté las ventas de efectivo de todas las categorías. De la misma manera, puedes sumar todos los gastos de crédito pendientes totales, es decir, las cuentas a pagar, sumando los valores que aún están por pagar en las columnas de crédito en todas las categorías. Ten en cuenta que el valor del gasto total que resulta de la suma de efectivo y crédito se utiliza en la preparación del estado de resultados. El valor total del gasto en efectivo se refleja en el informe de flujo de caja. Recuerden, crédito, estado de resultados, efectivo en el flujo de caja. Mientras que el total de cuentas por pagar y el valor de pago de crédito pendiente se muestra en el balance general. La siguiente tablita que les estoy mostrando es un control de cuentas por pagar que registra todos los pagos a crédito pendientes que tenemos con nuestros proveedores. Debe registrar la fecha de transacción, el número de factura, el nombre del proveedor, el monto, el pago que se debe y el saldo que queda pendiente. El monto que debe el negocio a su proveedor se registra en la columna monto. La fecha en que se vence el pago según los términos de crédito acordados se registrará en la columna de vencimiento de pago. Después de realizar el pago de efectivo por compras realizadas a crédito, debe registrarlo inmediatamente en la columna Pago 1 e indicar la fecha de pago. A final de mes puedes verificar el monto total pagado a los proveedores y el monto total pendiente a las compras de crédito. Ten en cuenta que el valor de cuentas a pagar total se utiliza para el balance general. Antes de realizar cada registro del que vimos anteriormente, tómate el tiempo para enlistar cada uno de estos conceptos. Para el control de ingresos, anota todas las transacciones de ventas que realizaste en el último mes. Para las cuentas por cobrar, anota todas las ventas que hiciste a crédito. Para el control de egresos, anota todos los gastos que tuviste durante el último mes. Y por último, para las cuentas por pagar, mira qué gastos a crédito tienes dentro del negocio. Los reportes financieros, también denominados informes financieros, consisten en la información detallada del estado de las finanzas y la situación económica de una empresa por un periodo determinado. Puede ser un mes, un trimestre, un semestre, un año, etc., contrastándolo con las metas que teníamos planeadas a principio de un periodo. Estos son claves para la toma de decisiones y puede decirnos si nuestros costos son demasiado altos, si nuestro precio de venta es demasiado bajo, si tenemos suficiente dinero para cubrir nuestros gastos o si estamos ganando dinero. Solo necesitamos comprender algunos conceptos financieros básicos y ser disciplinadas al registrar todas las transacciones financieras en registros simples de ventas y gastos para poder preparar nuestros reportes financieros.
Los reportes financieros básicos son el flujo de caja. Esta herramienta nos representa el flujo real de efectivo dentro y fuera del negocio en tres categorías principales. Operativas, que es el efectivo entrante por todas las ventas. El financiero, la entrada de efectivo por capital. Y de inversión, la entrada de efectivo por activos, por ejemplo, venta o ingreso generado por activos o bienes de la empresa como tal. Tenemos también el estado de resultados. Este reporte muestra la rentabilidad del negocio, es decir, si ganó o perdió dinero durante un periodo de tiempo. Generalmente se elaboran cada trimestre o son anuales. Esencialmente, todos los estados de resultados se basan en una fórmula muy sencilla, que son ingresos menos gastos es igual a beneficio. Por último, tenemos lo que es el balance general, que quizá ya lo hemos escuchado muy frecuentemente. Este reporte ilustra la posición financiera de un negocio, capturando lo que el negocio tiene y debe, así como la cantidad invertida a la propietaria en un momento determinado. Hay conceptos que conforman este reporte que ya son familiares para nosotras, pero te los voy a recordar. Los activos son las cosas que el negocio tiene: efectivo, cuentas por cobrar, inventario, gastos anticipados, equipo, construcción, etc. Los pasivos es lo que debe el negocio: cuentas por pagar, pagos anticipados de clientes, salarios, préstamos, impuestos, etc. El patrimonio neto es el valor neto del negocio o la cantidad que se devolvería a la propietaria si se vendieran todos los activos del negocio y se pagaran todas sus deudas, es decir, sus pasivos. Se calcula por la diferencia entre activos y pasivos. Para terminar, vamos con un pequeño resumen de lo que fue la lección de hoy. El riesgo más grande de un pequeño negocio es quedarse sin efectivo, lo cual puede surgir de una mala gestión del flujo de caja, de la incapacidad por cumplir con los objetivos de ingresos y gastos y la falta de capital de trabajo. Es imposible administrar las finanzas de un negocio sin registrarlos y los reportes financieros también. Esto te permite comprender tu posición financiera, identificar riesgos, problemas y medidas correctivas. El ingreso es dinero generado por la venta de productos y servicios de las actividades económicas principales. Es importante que recordemos de nuevo, los ingresos no son ganancias. Un negocio tiene las principales categorías de costos: el costo de mercancía vendida o el costo de servicio vendido y los costos de generales de venta y administración. El costo de mercancía vendida y la mano de obra directamente son algunos de ellos, que son utilizados para la creación de los productos y los servicios. Los costos generales de venta y administración, que son más conocidos como los costos fijos, son costos generales que están utilizados en las transacciones comerciales. Y la rentabilidad y la salud financiera de un negocio pueden evaluarse utilizando indicadores financieros, con información de los reportes financieros, ingresos versus gastos, la relación de pasivos y activos, la relación de deudas-ingresos y las reservas de efectivo. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad y nos veremos más adelante.